Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, prósperos y muy bendecidos. Gracias por llegar hasta mi canal. La propuesta de este día va a ser tejer esta hermosa corona navideña. Muy sencilla, práctica y económica para todos ustedes, amigas y amigos, tejedores, tejedoras principiantes, con pocas cositas que pueden tener en vuestro hogar. ¿Sí? Yo la tejí con un aro de plástico. Este aro es bastante grande, tiene 15 centímetros de diámetro y ahora yo lo voy a hacer con otro aro un poquito más chico. Tiene 10 centímetros de diámetro, ¿sí? Pero también lo pueden hacer con alambre de floristería. Cortan el diámetro que ustedes quieran, cortan el alambre del diámetro que quieran y después con un pedacito de cinta adhesiva lo unen en el extremo o le piden al esposo o al hermano, al suegro, al yerno, a cualquiera que sepa manejar una pinza y lo enroscan. ¿Sí? Si ustedes saben hacerlo, lo hacen, no se pinchen, no se lastimen. Yo sé hacer todo eso porque prácticamente edifiqué mi casa con mi esposo. Entonces unen este extremo con el otro cuando consigan el diámetro. Después les aconsejo que con cinta de floristería revistan por adentro para que quede más bonito y más rellenito el alambre, si fuera el caso, para hacer la base de la corona, ¿sí? También pueden hacerlo con la manija de los envases, los botellones de agua. Yo no tengo ninguno para mostrarles porque ahora compro una bombona grande de 20 litros. Pero sé que vienen unos botellones muy lindos de 5 litros, de 10 litros, inclusive los suavizantes, los jabones de ropa. Traen una manija redonda muy linda y que acá en la base tiene un cuadradito, acá un rectangulito. Eso lo cortan con un cuchillito, un cúter, lo sacan y le queda el aro solo. Y ese aro sirve para esto, ¿sí? También sirven las hojas de palmera, las ramitas. Esas ramitas que quedan sueltas son divinas para decorar. Con esas ramitas de palmera que son como unos rulitos, se hacen las coronas de Navidad. Yo he hecho tantos adornos con esas cosas y quedan tan bonitas y duran una eternidad porque no se gastan, no se pierden con el paso del tiempo. Son cosas que les digo que ustedes pueden utilizar. También con las argollas de madera de las cortinas. Se compran en mercerías y hay de todos los tamaños. De todos los tamaños. Esta corona navideña, que la voy a correr un poquito para que la vean bien, ahí, está hecha con hilo 100% de algodón, en dos tonos, en verde un poco más claro y un verde más oscuro, barroco, origen brasilero. Este hilo es viscoso y la marca se llama Encanto de Círculo, ¿sí? A ver, ahí el brillo no deja ver. 100% viscoso, ¿ven? Ahí. Y se puede tejer, a ver ahí, con 3 milímetros y 4 milímetros. Es un hilo muy lindo que yo lo uso para las carpetas, para darle un brillo final y para las cosas de Navidad. También usé este hilo viscoso para el final de esta corona, pero ahora la más chica voy a usar este. Y para el angelito usé este, es la misma marca, ¿sí? Lo único que tiene es que trae el cartón adentro, trae poco hilo. Trae en total 777. Eso es lo único que no me gusta. Trae el cartón este, que roba material.
Pero el cartón este también sirve para hacer manualidades. Para las que hacen manualidades o los chicos que hacen manualidades, sirve para un montón de cosas. Bueno, los que les mostré en la clase anterior de los pompones, miren, lo puse en la corona. Le encontré un lugar precioso para ponerlo en la corona. Le fui poniendo alrededor del círculo o del diámetro de la corona pomponcitos, también con las perlitas doradas, ¿sí? Y le fui poniendo florcitas de esas que tenemos de floristería cuando decoramos cositas en el hogar. Estas florcitas yo las compré para hacer decoraciones con las carpetas cuando saco fotos, ¿sí? Por aquí tengo las blancas, las rosadas que las perdí. Bueno, disculpen, yo estoy acostumbrada a mi otra mesa y acá estoy en otro lugar, como ya saben. Acá tengo las otras, ¿sí? Y esto se pasa fácil porque tiene el cabito este largo, lo pasamos por el tejido, lo enrulamos, después lo vamos a ver paso a paso y lo cortamos, ¿sí? Lo dejamos por acá y después vamos a ver ese paso a paso. Vamos a usar también lacitos de los que tengan, todo lo que tengan en casa de otras manualidades. Y si no, compran un pedacito en la mercería. Yo sé que les venden poquito. Lo mínimo que venden son 20 centímetros, 25. Y es barato. Le voy a poner un cordoncito. A esta le puse este cordón, que es la mitad no, la tercera parte de este cordón del angelito y del niño Dios. El niño Dios se lo puse en la túnica, al angelito también, y tiene 3 hilados adentro. Entonces le saqué uno. ¿Vieron todo lo que uno puede hacer con pedacitos? Fueron quedando pedacitos y yo hago una moñita. Pues ahora no lo voy a usar para acá, para el otro. Voy a usar este pedacito que me quedó de otra cosa que no recuerdo. ¿Sí? Y va a sobrar todavía. Lacitos para el que vamos a hacer con ustedes. ¿Sí? Y los pomponcitos. Vamos a ver qué sale porque no tengo la misma cantidad. Los pomponcitos ahí se los muestro. No tengo la misma cantidad. Todavía no pude ir a la ciudad porque sigo sin dinero. Bueno, los aros, como les mostré, igual se los sigo mostrando ahí. Tijera. ¿Sí? ¿Qué más? Otra tijera más fuerte para cortar el alambrecito de atrás, para que no le quite filo a la que usamos para nuestros hilitos y nuestras cintitas y nuestras lanitas. 2 agujas, 3 agujas. Una, como ya les nombré, para tejer con los hilos, otra para esconder y otra finita para esconder el hilo más finito. Hilo de coser para la cintita. Y como no tenía un adorno navideño para colgar en la corona, tengo este corazón que es muy bonito también de otras cosas navideñas, que se lo voy a colgar. Miren qué lindo que queda ahí. La cintita ya se lo mostré. Y le voy a poner una argollita por detrás para colgar la corona, como hice en la otra. ¿Sí? A esta corona le puse este lazo grande, bien bonito. Después van a ver la foto, cómo queda nuestra corona colgada en la puerta. Van a ver qué bonita que queda y qué embestidura da para nuestro hogar, para vender, regalar, decorar la ventana o un negocio, si tuvieran un negocio, por ejemplo. Van a ver qué bonito que queda. Bueno, vamos a tomar nuestro aro, el ganchillo y nuestro hilo. Lo que vamos a hacer es un nudito acá en el hilo, retorcemos un poquito ahí y pasamos la lazadita, así. Un poquito larga para poder enganchar nuestro aro aquí.
sostenemos así, ponemos nuestra aguja aquí, ¿sí? Y pasamos por debajo. Va a dar un poquito de trabajo porque vamos a estar tejiendo, amigas y amigos queridos, con un elemento antinatural con nuestro tejido. Pero lo vamos a hacer con gracia, con cariño, porque vamos a hacer algo lindo para nuestras navidades, para nuestros seres queridos, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo con mucha paciencia. Entonces, hacemos así y vamos a ir buscando la lazada. A veces no la encontramos, pero vamos a ir buscándolo. Un poquito flojito y después lo apretamos. Y ahí lo pasamos. Vamos a hacer puntos bajos, como nos salga, ¿sí? Y vamos de nuevo. Pasamos la aguja por abajo y a su vez vamos escondiendo la piolita, ¿sí? Despacito, así, y buscamos la lazada. Y ahí pasamos, despacito. Porque estamos con otro elemento, no estamos con la aguja, con el hilo, y nuestro tejido va fluyendo. Estamos con un elemento grueso, duro y difícil de manobrear, ¿sí? Bueno, vamos de vuelta hacia abajo, extraemos la lana, el hilo, y vamos. También lo pueden tejer con lana. Tejan con todo lo que tengan en su casa. Vieron que yo decoré con flores. Se admite todo hoy en día para nuestra Navidad. Todo sirve. Las piñitas, todo lo que ustedes encuentran en la naturaleza. Me olvidé de decirle que todo está pegado con la pistola de silicona. Pueden usar este pegamento universal o hilo de coser, todo lo que tengan, ¿sí? Bueno, ahí vamos otra vez. Vamos con el ganchillo hacia abajo, extraemos la lazada, ven que se me zafa, y ahí extraemos la otra y lo pasamos. Despacito, con mucha paciencia. Vamos de nuevo hacia abajo. Y si hay alguna aguja que no les calza, busquen otra, hasta que encuentren la que les sirva. ¿Por qué les digo esto? Porque no es que vaya la aguja justo con el hilo, no hagan caso a eso. ¿Por qué? Porque el hilo no cuenta, tiene que contar el grosor de nuestra argolla y el grosor de nuestro dedo, no el hilo, porque estamos con dos elementos ahora, ¿entienden? Entonces, tenemos que encontrar nuestra comodidad. Entonces, vamos a donde tenemos nuestras cosas, nuestros enseres de tejido, y buscamos nuestra comodidad. Yo no le hice caso a lo que decía la etiqueta, porque estoy con algo muy grueso. Entonces, lo que me dice la etiqueta es para cuando yo tejo el hilo solo y voy haciendo algo, una carpeta, una chalina, una batita de bebé. Pero cuando estoy con algo tan grueso, no me sirve lo que me dice la etiqueta. Tengo que utilizar una aguja que me ayude a que yo pueda levantar mi hilo. ¿Entienden? Entonces, ustedes háganme en caso a eso. Busquen donde ustedes guardan sus agujas y hagan lo que yo les digo. Y ahora, cuando se les atraviesa un hilito, con mucha paciencia lo acomodan, porque la vista es todo, y más cuando uno regala y uno vende. Y si hay que desarmar, desarman. Yo acomodo todo y desarmo todo porque me gusta. Me gusta hacerlo. Y ahí acomodé. Y vamos de nuevo. Y seguimos. Entonces, así. Y continuamos. Primero vamos flojito. Y cuando lo pasamos ahí, recién estiramos y ajustamos. Pero antes no, porque tiene que pasar armonioso, flojo, fluido. Y miren qué lindo que va quedando resistiendo nuestra argolla. Va quedando hermoso. Y ahí vamos. Ahí. Para quienes les molestan las letras negras que dicen que ven en los videos,
chicas, chicos, amigas, amigos. Esos son los subtítulos que YouTube propone poner a los creadores de tejidos o de contenido en todo YouTube, que es para la gente que hablan otras lenguas, otros idiomas. Entonces, los que hablan otro idioma y le molesta lo que ve, tienen que ir debajo del video, en la parte derecha hay una ruedita, mis queridos, queridas, y tocan los subtítulos y los desactivan, porque ustedes hablan español. Entonces, eso es para quienes hablan otra lengua, ¿sí? Y ya está, y ya no les molesta más. Eso está visible porque ustedes lo tienen activados. Es por eso que ustedes lo ven. Quienes no lo ven es porque lo tienen desactivados. Espero que lo comprendan, mis amores, ¿sí? Bueno, así vamos a ir por todo el diámetro. Ven que a mí ya me está costando un poco. Por todo el diámetro de esta argolla, dando la vuelta. Ahí ya no me gustó cómo quedó, me quedó muy grande. Entonces ajusto un poquito y ahí voy de nuevo. Y ya puedo cortar la piolita. Entonces voy a agarrar mi tijera preferida y corto la piolita que sobró acá. Y listo, acomodo. Estiro un poquito la piolita ahí de nuevo y la vuelvo a cortar otro poquito. Y así van a ir por todo el contorno de la argolla. Yo vuelvo con ustedes y les muestro cómo cerrarla y seguir con el otro paso para continuar con esta hermosa corona navideña. Bueno, llegamos al final. Miramos bien que esté bien tupidita nuestra corona, ¿sí? Que no quede ningún espacio medio libre, bien tupidita, ¿sí? Eso es lo único que cuenta. Entonces acá vemos si nuestro ganchillo entra. Si no llega a entrar el ganchillo, usamos un ganchillo menor, ¿sí? Y lo que hacemos es un punto deslizado, ejerciendo un poco de fuerza. Vieron que yo hice fuerza, ¿sí? Voy de nuevo por si no se ve. Voy de nuevo. Ahí, en el primer punto, un punto deslizado. Ahí, ¿sí? Y un punto más de cadena para asegurar. Estiramos un poquito y cortamos la hebra. Entonces, con otro ganchillo por el lado de atrás, lo perdemos. Vieron que está bien apretado, ¿no? Y cuesta un poquito. Así que no se va a zafar nunca más esto. Listo. Y quedó nuestra corona forradita. Dejamos así. Le voy a poner otro verde, que acá tengo también de la otra Navidad. Este es un poquito más fino y tiene brillito. Es un verde con brillito. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerla con esta que tiene un número 2.
Vamos a empezar en cualquier lado. Bueno, en el mismo lado que terminé. Ahí mismo. Hacemos un puntito ahí. Y acá mismo hacemos un punto bajo. Así. Estiramos para esconder la piola por detrás después. Vamos a hacer 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Y acá en la base vamos viendo dónde lo colocamos. Nos tiene que dar justo. Entonces vamos a hacer así. 1, 2 y en el tercer espacio ahí un punto bajo. Se engancha un poquito por el hilo finito ese dorado. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y cuento 1, 2, en el tercer espacio ahí un punto bajo. No importa qué argolla tengan, de qué diámetro, lo importante es que le dé par lo que yo voy a hacer, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, en el tercer espacio ahí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Puros arquitos de cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3. Abro bien el punto y lo clavo ahí con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Acomodo. 1, 2, 3. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 en la base y ahí iría el punto bajo. Vamos a hacer uno más. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y ahí iría otra vez el punto bajo. Y así es como nos tiene que ir quedando nuestra coronita en esta vuelta. Bueno, para terminar la vuelta vamos a hacer lo siguiente. No vamos a finalizar con 5 cadenas, sino con 2. 1 y 2. Levantamos la lazada y aquí donde teníamos el punto bajo inicial, extraemos la lazada y hacemos un punto alto. Y nos queda igual, si ven. Nos queda igual la misma medida de nuestros arcos, ¿ven? Nos queda igual. ¿Sí? Bueno, ahora aquí mismo hacemos una cadena para subir, ¿sí? Y un punto bajo en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, aquí, en esta otra argolla, hacemos 1, 2 y 3 puntos altos que van separados por 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos.
¿Ven? Y ahora vamos al arco que sigue en el costado y hacemos un punto bajo tomado en el aire. Y queda así, ya esta piolita la podemos cortar. ¿Ven cómo queda? Bien, nuevamente tomamos alzada con el hilo y en el arco que sigue hacemos el abanico. 3 puntos altos en la misma altura, siempre 3 a la misma altura. 2 y 3. 2 cadenas que separan y repetimos. 1, 2 y 3. En el arco que sigue, otra vez tomamos en el aire nuestro arco, ahí, ahí, y hacemos un punto bajo. Vamos al arco siguiente tomando impulso con la aguja y la lazada y hacemos los 3 puntos altos. Todos de la misma altura y todos de 2 sacadas. Vamos por el segundo. Y vamos por el tercero. 2 cadenas para separar y hacemos la otra mitad. Repetimos. Y falta uno. Y ahora hacemos el punto bajo en el arco que corresponde. Y nos quedan así. Esto es lo que ustedes tienen que hacer por toda esta vuelta de la corona. Bueno, llegamos al final y unimos acá con punto deslizado. Hago una cadena más para cortar el hilo, porque voy a cambiar de color. Ya aprovecho y lo escondo por detrás. Se engancha por el doradito, por el hilo finito, ese que se sale de entre medio, eso es lo que tiene. Bueno, así nos quedó esta vuelta. Y ahora vamos a agarrar el otro hilo que está tan bonito. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá. Así acá. Acá en el medio. Ahí. En el medio, ahí. Parte más gruesa. Ahí. Un punto bajo. Entonces hacemos una cadena y un punto bajo.
el hilo viscoso, lo que tiene es que se zafa un poquito. Ya a su vez voy escondiendo la piola, ¿sí? En el punto siguiente, un punto bajo. ¿Sí? Un punto bajo. A ver si se ve mejor así. Tomamos la lazada y en el punto que sigue, una media vareta. ¿Sí? En el punto que sigue, un punto alto. ¿Sí? Adentro de la cadena aquí hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Luego de los 2 puntos altos hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Nos regresamos desde la primera para hacer un picó. Nuevamente hacemos 2 puntos altos en el mismo lugar. En el punto que sigue, un punto alto. En el punto que sigue, una media vareta. En que se aprieta. ¿Quiere? Cuando me hace eso con este hilo, yo la cambio la aguja. Ahí vamos de nuevo. Una media vareta. En el punto que sigue, un medio punto o punto bajo. En el punto del medio, aquí, entre medio de los dos puntos, de los dos motivos, un punto bajo, en la unión. Y así nos quedó el motivo. Espero que se vea bien. Voy a prender mi otra luz. No, sin la luz. Mucho brillo, si no. Bueno, seguimos. Medio punto. Media vareta. Punto alto. Vieron que cambié la aguja para estar mejor. Ahora va 2 puntos altos adentro de la cadena. 3 cadenas. Desde la primera ahí nos regresamos, sujetamos y pasamos, formando esta redondelito que es el picó. Volvemos aquí a la cadena y hacemos 2 puntos altos. Un punto alto afuera. Media vareta. Punto bajo. Punto bajo entre los dos motivos.
punto bajo en el motivo, en el siguiente, media vareta, estamos repasando, punto alto, dos puntos altos adentro de la cadena, tres cadenas, desde la primera cadena ahí, con lazada pasamos, sujetamos, otra vez dos puntos altos, punto alto por fuera, solamente uno, media vareta, punto bajo en el motivo, punto bajo en la unión entre motivo y motivo. Así es como le tiene que ir quedando por toda la vuelta. Pero vamos a hacer un motivo más, por si acaso más lento. Un punto bajo en el motivo. Esto es un motivo. Vamos a ir más lento ahí. Punto bajo en el motivo. Media vareta. Punto alto. Dos puntos altos adentro de las dos cadenas. Dos cadenas. No, tres cadenas, perdón. Ahora hacemos el picot deslizando las tres cadenas con un punto pasado. Vieron que se aprieta, porque eso es lo que tiene la viscosidad. Ahí. Otra vez, dos puntos altos. Pero queda tan lindo el hilo. Punto alto por fuera. Media vareta. Punto bajo en el motivo. Y punto bajo en la unión. Ahí. Ahí está. Hay que abrir bien la trama para que pase el gancho. Esto es lo que tenemos que ir haciendo. Miren qué bonito que queda. Bueno, vamos a finalizar la corona aquí, la vuelta final del tejido, con un punto deslizado donde iniciamos el punto bajo. Está un poquito apretado ahí. Ahí. Hacemos una cadena más. Y estiramos un poco el hilo. Como ven, no se gasta nada de material. Pueden hacer cantidad con restos de lo que tengan. Usen la creatividad. Pueden usar todo tipo de colores porque ahora merita todo en la Navidad. Todo. Todo, todo.
un poco de brillo, un poco color pastel, todo, todo, todo. La escondemos y la vamos a decorar. Cada uno, cada una a su gusto y piacere, como decía mi abuela, que era italiana. Bueno, una vez que la tenemos pronta, no precisa planchar ni nada, esto se acomoda muy bien. Precisa, abrimos bien los pétalos porque es una flor en realidad. Tengo que ver qué se me cayó porque si me lo agarra la perra me lo come. Un segundo. Se me había caído el pompón. Si me lo agarra, me lo come. Bueno, vamos a continuar. Vamos a elegir dónde vamos a poner la argolla para colgarlo del lado de atrás. Entonces, este es el lado del revés. Ponemos la argollita ahí. Ya tenemos la argollita pegada acá para que podamos colgarla. Espera un poquito que se seque porque si no se me pega en el paño. Ahí está. Ya está. Y la tenemos lista para colgarla en la ventana con esos chuponcitos de aire que hay, de colgar cositas, o en la puerta de calle, ¿sí? Bueno, entonces buscamos bien el medio y ahí está nuestro medio. Aquí. Este es nuestro medio. Entonces abrimos bien nuestra flor. Yo voy a ir acomodando los pompones que tengo porque no son muchos. Entonces voy a poner uno ahí. Pelucita. Uno acá. ¿Sí? Así. Entonces. Eso que cayó de arriba después. Bueno, amigas, amigos, terminé de decorarlo. Empezaron los gurises a gritar. Acá yo tengo atrás mío un container. Hicieron un container de liceo, de secundario. No se puede filmar así con todo ese loquero. Pero para decorar, esto es libre. Cada uno lo decora a su manera. Yo le pegué los pompones, como les dije. Puse las florcitas, ¿sí? Las florcitas alrededor. Con ustedes pegué los pompones. Acá donde se me había caído una gota de pegamento, le puse una flor acá y otra de este lado. Le puse el cordoncito aquí con el botón acá, ¿sí? Le puse dos lazos, uno verde y uno rojo con una perla, los pompones y las rositas. Cada uno lo hace a su manera, ¿sí? Y la otra, a ver si puedo sacar todo esto acá. Y la otra, que es más grande,
Ahora yo les voy a mostrar con foto. Es así. Ustedes pueden decorar de 1000 maneras, hasta con los coquitos de los eucaliptus, de lo que quieran, todo lo que tengan. Yo como no tenía dinero no pude ir a comprar como otros años. Me falta mi esposo, entonces me falta la economía. Pero tenía esto y bueno, yo decoré con esto, a mi gusto y con mi manera de ser. Espero que les agrade lo que les traje y que lo hagan, que lo disfruten y que lo puedan vender y saquen buen dinero para vuestra economía de vuestro hogar. Que lo disfruten con mucho amor. Si algo está muy brilloso o con poca luz, disculpen, estoy aprendiendo y si alguien no sabe, el que filmaba era mi esposo y falleció hace poquito. Entonces yo estoy aprendiendo con este editor, recién lo estoy conociendo, yo soy tejedora, no sé filmar, entonces estoy aprendiendo solita y tengo que pagar para que me vengan a enseñar y bueno, y tengo que estar haciendo eso. Así que bueno, disculpen, pero estoy haciendo lo mejor que puedo, el mejor esfuerzo para regalarles este servicio. No lo olviden, que yo les regalo un servicio. No se olviden de compartir, por favor, hagan trascender este video. Yo soy generosa con ustedes, ustedes multipliquen, que es bueno, es maravilloso ser bondadoso y generoso. Me pueden seguir en Facebook, en mi página Gabriel Amor por el Crochet. Y también se pueden unir a mi grupo, Gabriela Delicadezas al Crochet y 2 agujas para subir sus trabajos, sean de este canal o de otros canales, ya que a mí me gusta que ustedes suban lo que gusten, porque yo no tengo envidias, ni celos, ni egos, ni nada por el estilo. Yo dejo crecer al que quiera, ¿sí? Les bendigo con paz y bien desde el fondo de mi corazón a aquel que todo quiera recibir una bendición y una sonrisa muy agradable. Nos vemos en pocos días con algo más para Navidad y después sí vamos a empezar a trabajar de lleno con otras cosas y otras propuestas. Un beso grande y gracias.